Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 24. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 6. Y dice la palabra del Señor: y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, de Amilec hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. Amén. Capítulo 25, verso 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí se habla, hermanos, y lo hemos venido estudiando, sobre la preparación que hizo David, no solamente el hacer la casa de Dios, el templo, sino también los instrumentos de música, todos los elementos que se necesitaban para servir a Dios. Y este capítulo, hermanos, 23, 24, 25, se habla, hermanos, también la preparación de los hombres que iban a servir en el templo: porteros, los que iban a cuidar, hermanos, los elementos de adentro del templo, lo que se iba a usar para los sacrificios. Es decir, que una organización, y que estos hombres que le iban a servir, como Dios había mandado a Moisés, en cuanto a los sacerdotes, tenían que ser descendientes, hermanos, de Aarón, los sacerdotes, y del sacerdote Sadoc. Y los demás hermanos eran de las descendientes de Leví, es decir, los levitas. El asunto aquí que hemos leído es de que se habían multiplicado. Por ejemplo, el capítulo 23, imagínese usted, el verso 3 dice que fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová. Era una multitud. Por eso, hermano, y donde quería llegar es que tal vez para la mayoría sería muy extraño decir que para organizar, hermanos, la tarea y designar o tomar un asunto, hermanos, tratar un asunto, se vieron en la necesidad de echar suerte, ¿verdad? A ver qué dicen las estrellas. No
no se habla de eso. Echar suerte está, hermanos, de procurar siempre ser diligentes, que todo esto sea voluntad de Dios. Fíjense, aquí sale sobrando la opinión, sale sobrando argumentos, salen sobrando cualquier cosa. Lo importante era, hermanos, que al final todo se hiciera de acuerdo a lo que Dios había ordenado, en este caso a Moisés, de quienes eran los que iban a servir en el templo. Tal vez para él no fue mucho problema, estaba Aarón y 2 hijos, 4 hijos tenía. Vemos ahí que dice que iba a entrar del más grande, del pequeño al más grande, es decir, iba a entrar alguien que ya había ejercido con uno que no había ejercido como discípulo para aprender. Pero con todo, hermanos, se habla de echar suerte. Y por eso leí, hermanos, del verso 7, donde se comienza a dar la lista por la multitud que había. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima, bueno, y para aquellos que les encanta leer, ahí tienen la gran lista de nombre, y los que buscan nombre de hijo, pues aquí tiene también. Pero lo importante aquí, hermanos, en esto, al final, y que es un llamado para nosotros de ser diligentes con respecto, hermanos, ya sea elegir o tocar un asunto que puede repercutir, hermanos, para la congregación o en lo personal, en la vida espiritual. Puede beneficiar, que es lo que se busca al final, pero no de acuerdo, hermano, a lo que nosotros pensamos o creemos que va a ser de beneficio, sino la diligencia, hermano, precisamente que sea como Dios mandó, que Dios esté de acuerdo, sobre todo que se imponga siempre lo que Dios dice. Así de sencillo. Hermano, yo pienso tal cosa que dice la Biblia. Qué gran diferencia, hermano. ¿Ah? Es una distancia, como dicen, abismal a lo que usted o su servidor puede opinar. Lo importante es el carácter de la vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Todo tiene que ser medido de acuerdo a ello. Y esto hace, hermanos, que al final se caiga otra vez en herejía, en desobediencia, no inventar. Imagínense aquí, David, si son multitudes, ¿por dónde calzamos aquí? Ahí anda alguien profetizando que el primero que le toca es a la familia Tan, ¿verdad? O sea, ya adelantando el barco. Entonces la sugerencia en cuanto a esto de toma de decisiones, hermano, o tocar un asunto pues que tiene que ver con la obra de Dios, entonces se echaba suerte. Cosa extraña que puede ser para nosotros, pero eso sí, tener cuidado, suerte en el sentido, hermanos, de dejarlo, hermanos, en la mano de Dios el asunto o la decisión que se tome, pero actuando. Y ahí es que profetizó que la familia tal y todo, y que otro, el otro varón profetizó que fulano de tal, y entonces un solo relajo. Bueno, si profetizaron y Dios le dio palabra, echemos suerte. Y ahí se va a comprobar si lo que dijo fulano, sultano y la mengana, entonces va resultando. Ahí no hay, como dicen,
no hay problema. Pero para evitar eso, hermanos, de caer, de querer forzar las cosas, de mentir, y esto tiene que ver de ser diligente, de ser cuidadoso. Y ese llamado lo hace, hermano, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque al final lo que se quiere es, hermano, nosotros que realmente estemos en el camino de Dios, que realmente, hermanos, cuando suene la trompeta, ninguno de nosotros quede postrado y avergonzado. Si alguien se queda postrado y avergonzado, no vendrá de Dios, sino vendrá por falta de diligencia. Ese es el problema, que no valoró. Ustedes recordarán que en cuanto al sumo sacerdote, en sus ornamentas, no sé cómo decir, su traje, en su pecho llevaba una bolsita, que ahí donde estaban aquellas dos piedritas, el Orín Tumín. Entonces es parecido, que cuando un asunto era tan delicado, ¿verdad?, donde no cabía la opinión ni del sacerdote, ni del profeta, ni de nadie, entonces se consultaba a Jehová a través de eso. Era una piedra negra y una blanca. Si salía la piedrita negra, entonces no era voluntad de Dios, o dijo no. Y si era la piedrita blanca, pues estaba de acuerdo Dios y era voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces entramos a los detalles, pero esto tiene que ver, como dije, la toma de decisión en asuntos importantes, ¿verdad? O para determinar, para designar o para tomar una decisión. Entonces, en todos estos casos existe, hermanos, esta salida que Dios mismo nos da, precisamente, donde se agotó todo. Esto es cuando se agota todo. Ahí lo vamos a estudiar, ¿no?, lo que pasó en la iglesia, cuando se dan cuenta pues que tenían que completar el número de los discípulos. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Porque el otro pues se fue a ahorcar, Judas, así como ustedes se van a ahorcar a cada rato. Entonces, bueno, salió pues de acuerdo a la escritura. Entonces hagamos el llamado dentro del pueblo y requisitos. Fíjense la diligencia hasta donde llega. Requisito: tiene que ser alguien que haya estado desde el principio del ministerio de Jesús. 2, tenía que andar con nosotros. Imagínense, son requisitos. Esto hoy no se tolera. ¿Qué es eso de requisitos? Si nadie es perfecto, y usted sabe, pues queremos hacer un solo desorden, ¿verdad? Pero siempre hay requisitos. Y encontraron a 2, pero solo uno se requería, ¿verdad? Se imaginan los apóstoles: ¿qué te parece aquel? Vos tiene cara de malías, no sé, no me convence esa miradita. Y el otro, aquel es el otro extremo, tiene carita de yo no fui. A veces puede ser peor que el otro, no sé si el de malía o el de ¿y qué hacemos aquí? Entonces dice que oraron y echaron suerte. Ya lo vamos a leer. Echaron suerte y la suerte cayó sobre uno de ellos, ¿verdad? Y el otro se fue al mundo, porque hubo ahí, hermanos, hubo, ¿cómo dicen?, la sección de personas que allá, y no se fue, ni hubo una mala intención en desechar. Se necesitaba uno, los dos cumplían el requisito, pero uno se necesitaba. Y la forma ahí, hermano, segura era orar y echar suerte. Amén.
verso 6 y 7 dice: y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió, dice, sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. Es decir, esta lista que se menciona aquí es la que escribió este hombre, Semaías, hijo de Natanael. Y hicieron cuenta que era una multitud la que había. Y más en ese entonces, pues, hermano, usted sabe, el que tenía más hijos era más bendecido por Dios. Cada casa contaba con 30, 40. ¿Ah? Y que se casaban a veces las bodas se daban en menores de edad, y entonces se multiplicó aquello. Pero todos tenían que servir. Eso fue la orden de David. Y hagámoslo como mandó Dios a Moisés. Echemos suerte. Y primero comenzaron a echar suerte por la casa. Es decir, nombraron al jefe de cada casa. Fueron poco a poco. Ahora, ya teniendo el nombre de la casa, ahora de todo ese montón que tiene el fulano de tal, ahora echemos suerte de quiénes. Y ahí están los días en que fueron designados. Es decir, hermano, que estas personas venían a servir tal vez una vez, a más 2 veces al año en el templo. Lo que pasó con el sacerdote que tuvo el privilegio de presentar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en el templo, que ese día le tocó a él. Y el último servicio que iba a prestar, porque era un anciano, ya no volvería. Y por eso dice: Señor, gracias porque tú me hablaste diciendo que no vería. ¿Qué así es? ¿Ah? No moriría pues sin antes ver al Mesías. Entonces todo esto lleva diligencia, y si nosotros, hermanos, lo hacemos, estamos honrando a Dios, y Dios honra a los que le honran, que es el sueño de todos nosotros, que Dios nos apruebe. ¿O no es el sueño suyo? Usted no anhela eso. ¿Qué importa si lo desaprueban los demás? Pero qué importante encontrar en Dios que usted está siendo aprobado. ¿Ah? Y la aprobación es el respaldo que usted va a tener y va a gozar en el trabajo que usted realice en la obra de Dios. Ya lo demás es puro cuento, hermanos, de aparecidos, de que no me gusta aquí, que aquí la gente es dura, y que esto, y que aquello, y que ahí muy lejos, y que el otro muy cerca, le da pena por la gente que lo conoce, que es bandido, y puros cuentos, hermanos, puros cuentos. Si se honra a Dios, Dios lo va a honrar. Amén. Entonces vemos esta práctica, hermanos, que el problema se da pues que era una multitud, y de ellos pues echaron suerte por familia, y echaron suerte también los que iban a ser jefes, ¿verdad? Es decir, adentro del templo también iba a haber organización. Es decir, si este grupo que iba a estar cuidando el templo, que iban a estar tantos en la entrada tal, en la entrada principal, en la entrada no sé qué, hacia el este, hacia el oeste, pero iba a haber uno que iba a estar coordinando ese trabajo. Acuérdense de eso, no hay que olvidar, hermanos, que el trabajo que Dios ha dado
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, hermanos, se necesita estar organizada. Amén. Y estar organizada se llaman personas, y esas personas tienen que cumplir requisitos como estos, pero ya en el Nuevo Testamento es muy diferente. Ya en el Nuevo Testamento requisitos solo universitarios. No, por muy torpe que sea el hombre, dice la Escritura, no se extraviará. Sí, él no cuenta eso, si pasaste o no pasaste el grado, si pudiste entrar o no entraste a primaria a estudiar. Lo importante es si de corazón y de una manera espontánea, como hicieron estos hombres, le sirves a Dios. No necesitas ser yoyo, no necesitas ser ladrillo, no necesitas ser, ¿cuál es el otro? Un montón de calificativos, no necesitas. No. Y opóngase quien se oponga, aún un ministro que se oponga, Dios lo va a poner. Sí, cuando uno le cree a la palabra de Dios, cuando uno le cree, hermano, a los principios de Dios, a las promesas de Dios, hermano, opóngase quien se oponga. Pero el problema de nosotros es, sí, a mí me tomaron caso, claro, como aquel aquí que allá, y es ladrillo, y el otro es, ¿qué dije? Yo, por eso. Y entonces, no, hermano, no. Yo sé que lamentablemente estamos en tiempos de apostasía, ministros falsos o ministros que se extraviaron, hermanos, con todo ese modelo nuevo de iglesia, hermanos, están haciendo diferencia de personas, y eso es evidente, ¿verdad? Pero en la iglesia de Cristo no se da ni se debe de dar asuntos así. ¿Está de acuerdo? Aunque no lo esté. El capítulo 25, verso 8: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Fíjense que aquí ya van organizados. En la primera habían echado suerte sobre las casas, es decir, los jefes de cada casa, de cada tribu. Ahora ya organizado, entonces dice que echaron suerte. ¿Qué dice ahí? El que ya tenía experiencia como el que iba a aprender. Además que recibía instrucción, lo ponían a la par de alguien que ya, hermanos, tenía experiencia. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, hermanos? El coordinador, si tiene la visión, hermanos, de estar partiendo, hermanos, la zona, ya debe tener precisamente su discípulo, es decir, la persona que va a coordinar la zona que usted va a partir. Igual el supervisor, igual que el líder, ya debe ir buscando la persona, viendo sus cualidades espirituales. Así como se organiza todo. Si yo le pregunto al líder, ¿ya tienen ustedes el discípulo, la persona que está aprendiendo cómo se predica, cómo se expone la palabra de Dios? Sale con él a discipular, si es que discipulan. Así se hace el trabajo, con diligencia, porque se trata de almas en la cual Dios nos ha confiado a nosotros como administradores, dice Pablo, de las cosas de Dios. Amén. Fíjense, hermano, en el Proverbio 16:33. Lo que dice ahí, por si todavía no le ha quedado claro de echar suerte, dice: la suerte se echa en el regazo. ¿Y qué más dice? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aleluya. ¿Se da cuenta de ese detalle?
Y ahí tenemos el ejemplo que dije en el libro de los Hechos, capítulo 1, búsquelo. Porque alguien dirá, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pues en el libro de los Hechos se dio también. Hechos capítulo 1, verso 23. ¿Qué dice? Bueno, los requisitos, verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué dice ahí? Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le apareció una señal en la frente al que Dios había elegido. Parecía un tizón que le había cruzado todo el cerebro. No, no dice eso. Dice ahí, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se da cuenta de ese detalle? No es que siempre se da así. Por ejemplo, el caso de tomar decisiones, el caso del apóstol Pablo, él tomó la decisión de ir a cierto lugar con el que andaba, hermanos, pero dice que en la noche se le reveló el Espíritu Santo o en sueño, hermanos, y vio, dice, un macedonio que le rogaba que pasase por ahí. Y Pablo al despertar dice, entendiendo que era voluntad de Dios. Pero acuérdense que Pablo era un personaje, hermano, que tenía diligencia en las cosas de Dios. Pero los sueños de ustedes, hermano, así a la pura mecate tampoco, ¿verdad? Hermano, fíjese que no sé qué hizo usted, una gran serpiente, me dice. Va, pobre suegra, va. Una gran serpiente, dice, se metió. Y yo le pedí, esa es la suegra, le digo, ¿verdad? Otros que sopilote, pueden ser los primos, los hermanos, le digo. No, hermano, eso no es así, pues, es lo que le quiero decir, ¿verdad? Pablo, hermano, era temeroso de Dios, es decir, volvemos a los requisitos primero. ¿Ah? Nosotros tal vez de esto hemos usado como 2 veces lo mucho. Ustedes recordarán el asunto de Rivas, en Rivas, la ciudad de Rivas. En la ciudad de Rivas iban todos los coordinadores, se turnaban. Pero desde el principio, hermanos, que ya se había decidido abrir obra ahí, desde el principio le digo a los coordinadores que al final, cuando ya se iba a elegir a alguien, ¿verdad? Es decir, que no siempre todos, sino que en cualquier momento ya se iba a designar a la persona, ¿verdad? Los requisitos, que la persona sea yo conmigo, sea ladrillo conmigo, ¿verdad? No fueron esos los requisitos. ¿Ah? Yo les dije a ellos, si usted es coordinador, para mí el que es coordinador está y tiene la capacidad para ir a abrir una obra. Así de sencillo. Yo no le miraba ahí, hermano, su carácter, ¿verdad? Ahí había de todo, sus deficiencias. Era coordinador y uno de los coordinadores iba a quedar allá. ¿Qué pasó? Alguien se la quiso llevar de, como dicen, ¿cuál sería la palabra? De vivo. Comenzaron a profetizar quién era. Nadie me decía nada. Y llega el momento, hermanos, donde, bueno, llegó la hora. Y vinieron, hermanos, los primeros a echarse para atrás. ¿Cómo le llamaría? Insensatos, ¿verdad? No sé si hay uno aquí. Y le digo insensato, porque había escuchado, entonces él dice que tuvo temor
y por eso no participaron para tomar la decisión de quién iba a estar allá. La cosa es de que de todos ellos solo quedaron 1, 2, 3 parece, y solo uno se necesitaba. Entonces ustedes se me salen, no, ahí oramos y ahí echamos suerte. Entonces lo que estaban profetizando que era fulano de tal, no salió en la suerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no habló. Dios no había hablado. Como le digo, no me venga con cuentos de viejas, con mentiras, con falsedades. Pero ahí, hasta ahí yo no sabía que se estaba dando eso. Y por eso se retiraron 2 o 3. Es decir, se hicieron un lado, yo no voy a participar. Yo sí dijo uno, yo sí dijo el otro, el que andaban profetizando. Y la cosa es que allá hasta le habían hecho cama y todo. Hasta el palacio le habían construido allá, ¿verdad? Entonces se echó suerte y la suerte cayó, habiendo orado a Dios, al Espíritu Santo, y cayó sobre uno que es el que está en Rivas. Y pobre de él, le hicieron guerra. No le fue fácil ese hermano. Venía llorando, paciencia, porque esto es de Dios. Paciencia, siga. Es que paciencia, siga. Lo agarraron, como dicen, hermano, con todo el armamento. Le tiraron de todo, hermano. Pero ahí está el varón, el cual pues se echó suerte. Y nosotros creímos en ese momento de que era la voluntad de Dios. Así es como se hace. Así, sin hacer acepción de personas. Y yo se lo decía a ellos: si usted es coordinador, está capacitado. Eso es lo que a mí me interesa. Ahora ya sus defectos, ya sus temperamentos, sus caracteres, bueno, mejórense cada día pues, pero eso no va a definir. Lo que va a definir es que están en la capacidad, si son coordinadores. Es decir, para mí, yo partí de eso, sencillamente, ¿verdad? Otra manera de echar suerte, ustedes recordarán cuando se iba a elegir a coordinadores para los grupos. Entonces se necesitaba solo uno también, o se necesitaban 2. Entonces de cada zona, denme lo que ustedes tienen para coordinar. Fulano de tal, pues fulano de tal. Usted, fulano de tal. El otro coordinador en su zona, fulano de tal. Y solo se necesita 1 o solo se necesita 2. Entonces lo mismo. Y las mismas reacciones cuando queremos forzar a Dios. Eso es justo. Bueno, y cada quien a poner su barba en el remojo, a orarle: Señor, por favor, guarda tu iglesia, guarda la salud espiritual de los hermanos, que no sean contaminados con esto, porque los servidores no se percatan el daño que le hacen a las personas que ellos dicen, entre comillas, aman, y los están empujando al infierno, lamentablemente. Hermanos, qué necedad querer hacer las cosas contrario a la voluntad de Dios. Qué insensatez pretender forzar las cosas con argumentos, con sentimientos, con a saber cuántas cosas más. Y lo peor, con engaño. ¿Qué es lo peor? Aquí se nos hace un llamado a ser diligentes. Aquí se nos hace un llamado, el temor a Dios. Hagámoslo todo con temor. Con temor. Puede ser que las 3 personas, hermanos, estén metidos de lleno. El caso pues de estos 2 hermanos que estaban dentro del pueblo, pero se requería solo uno. Al otro lo mandaron a volar, no, él siguió sirviendo. Y eso prueba el carácter de estas personas.
Se vuelven estas personas que supuestamente fue desechada, que no fue elegida. Eso vienen a ser los héroes. Los héroes, hermanos, ¿cómo decirle? Que no salen a luz. Anónimos, gracias. Que aunque nadie los apruebe ni los tome en cuenta, pero Dios sí los toma en cuenta siempre. Siempre. A una de las iglesias en Apocalipsis le dice: yo reconozco tu obra. Conozco tu pobreza, pero eres rico. Pobreza en lo material, pero tenía una riqueza espiritual. Porque amaban la obra, estaban entregados, eran diligentes. De las 7 iglesias de Apocalipsis, hermanos, habían 4 o 5 iglesias que fueron motivos de regaño. Pero hubieron también iglesias, 2 iglesias a los cuales no hubo motivos de regaño. Pero a pesar de todo eso, lo que se nos muestra ahí en las 7 iglesias del Apocalipsis es que no hay iglesia perfecta, que es otra falsedad, otra mentira que el diablo le mete a la gente. Ay, me voy aquí, ya no hay amor aquí. Allá sí, usted verá qué lindo allá. Pues sí, va a ir a arruinar, y no aquí hoy va a ir a arruinar allá la gente también. Que de eso se debiera dar cuenta. Pero mejor es esto, hermanos. Sea diligente usted con Dios en lo personal. Y Dios, que mira lo secreto, entonces lo hace público y te exhibirá tu justicia como el sol. No te preocupes. Espera. Estos hombres esperaron y nos dan testimonio que la espera que tuvieron valió la pena. Pero también valió la pena la entrega que ellos tuvieron, sin buscar un beneficio, egoístas. Y lo hemos venido estudiando en este libro de Crónicas, de gente, hermano, que eran sacadas del anonimato, y no porque lo buscaban. Ay de aquel que lo busca, porque va a tropezar, sino que de corazón, hermanos, le servían a Dios y llega la recompensa de Dios. A los que me aman, a los que me honran, yo también los honro, dice el Señor. Cierre sus ojos. La pregunta sería: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tomando decisiones? ¿Cómo estás guiando tu vida? ¿Con engaño? ¿Con mentiras? ¿Con razonamientos? Esa es la pregunta. Si estás siendo diligente en la palabra de Dios, en los principios de Dios, en el temor de Dios. Esa es la pregunta. Tú lo sabes. La palabra de Dios es como un rayo X que nos hace ver cómo estamos internamente. Y la idea no es humillarte, ofenderte. La idea es que te restaures, que no tropieces, que te vaya bien en la vida. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias por tu consejo, por tu palabra. Y quiera Dios que cualquier asunto, cualquier decisión, elección que tú hagas, tengas la diligencia de contar con Dios. Y eso es posible a través de la palabra de Dios. No fuerces las cosas de Dios en tu vida. Te va a ir mal. Vas a permitir que el enemigo te robe lo más precioso que Dios te ha dado. No lo permitas. Jesús es la perla encontrada.
Jesús es el tesoro que fue encontrado, la mina que fue encontrada, que nadie te lo arrebate.